Atención inmediata. Un terremoto político y militar de magnitudes incalculables acaba de sacudir las estructuras de poder en el hemisferio occidental. Lo que muchos consideraban una posibilidad remota o una simple táctica de campaña, se ha materializado en una operación relámpago que marca un antes y un después en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. En la madrugada de este viernes, bajo un manto de secretismo absoluto y una coordinación táctica que recuerda a la reciente extracción de Nicolás Maduro en Caracas, el gobierno de México ha dado un paso que redefine su soberanía ante los ojos del mundo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha liderado un despliegue sin precedentes en el corazón del estado de Jalisco, culminando con la captura y entrega inmediata a las agencias federales estadounidenses de los herederos directos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta acción no es un evento aislado ni una coincidencia judicial. Es el resultado directo de una orden terminante emitida desde el despacho oval por el presidente Donald Trump, quien en este inicio del año 2026 ha decidido aplicar con puño de hierro su renovada doctrina de seguridad nacional. El mensaje de Washington ha sido claro y sin matices. O el gobierno mexicano colabora activamente en la desarticulación de las estructuras que inundan de fentanilo las calles estadounidenses, o los Estados Unidos ejercerán su derecho a la defensa preventiva de manera unilateral. Fuentes de alta credibilidad en el Pentágono confirman que la Casa Blanca dio un ultimátum de 48 horas a la administración de Claudia Sheinbaum. La elección para México era dramática. Ejecutar las órdenes de captura contra los objetivos prioritarios del Departamento de Justicia o enfrentar una incursión de fuerzas especiales similar a la Operación Resolución Absoluta que derrocó al régimen chavista hace apenas unos días. Omar García Harfuch, el hombre fuerte de la seguridad en México, entendió que el tiempo de las negociaciones diplomáticas y los abrazos había expirado. El operativo, que se concentró en zonas exclusivas de Zapopan, involucró a unidades de élite de la Marina y el Ejército mexicano, pero bajo la vigilancia constante de drones de reconocimiento avanzado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que sobrevolaban el espacio aéreo con autorización previa del alto mando. La captura de los herederos del Mencho, figuras clave que manejaban las finanzas y la logística de expansión global del cártel, se realizó de forma quirúrgica, evitando un enfrentamiento masivo que pudiera incendiar la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, la verdadera noticia que ha dejado paralizada a la opinión pública es la velocidad del proceso de extradición. A diferencia de otros capos que pasaron años en prisiones mexicanas litigando su traslado, los detenidos fueron llevados directamente desde el sitio de captura hacia un hangar fuertemente custodiado, donde agentes de la Administración de Control de Drogas, la DEA, y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, ya esperaban con los motores de un avión federal encendidos. Este bombazo informativo confirma que la era de la paciencia estratégica de Washington ha terminado. Donald Trump ha logrado lo que ningún presidente anterior consiguió: convertir a la cúpula de seguridad mexicana en el brazo ejecutor de sus propias prioridades de guerra contra el narcoterrorismo. Mientras en las calles de México reina una calma tensa y un silencio sepulcral por parte de las autoridades civiles, en Washington se celebra lo que consideran una victoria magistral de la diplomacia de la fuerza. México ha entregado las joyas de la corona del crimen organizado y lo ha hecho bajo la sombra de una amenaza de intervención militar que ya no es retórica, sino una realidad comprobada en el Caribe. El tablero geopolítico de América Latina se está reconfigurando a una velocidad vertiginosa y México parece haber aceptado, por ahora, el papel de colaborador necesario para evitar un destino similar al de Venezuela. El impacto de esta entrega ha resonado en los pasillos de Palacio Nacional como un trueno en medio de una calma ficticia.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada histórica donde la soberanía tradicional ha tenido que ceder ante el realismo geopolítico más crudo. Para entender la magnitud de lo que Omar García Harfuch ha ejecutado, es necesario analizar el cambio de paradigma en la Casa Blanca. Donald Trump, en su segundo mandato, no ha regresado con promesas, sino con decretos firmados que clasifican a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación no es un simple cambio de etiqueta, es la llave legal que permite al ejército estadounidense operar en suelo extranjero con o sin el consentimiento explícito del país anfitrión, bajo la premisa de la defensa de la seguridad interior. Fuentes diplomáticas en la Ciudad de México sugieren que el secretario Harfuch recibió un informe clasificado directamente de las manos del director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en una reunión secreta celebrada en la base aérea de San Lucía. El informe contenía coordenadas exactas, flujos financieros en tiempo real y, lo más perturbador, una lista de funcionarios de alto nivel vinculados a la protección del cártel Jalisco Nueva Generación. La advertencia fue brutalmente honesta. Si México no procedía a descabezar a la organización de Nemesio Ceguera Cervantes en un plazo de 48 horas, los Estados Unidos activarían la Operación Garra de Águila 2, que implicaba el despliegue de comandos de los SEAL en territorio jalisciense para extraer a los objetivos por su propia cuenta. La elección de Harfuch para liderar esta operación no fue casual. Como sobreviviente de un atentado masivo perpetrado por este mismo cártel en el año 2020, el secretario tiene una motivación personal y profesional que lo convierte en el ejecutor ideal para esta nueva etapa de mano dura. Al entregar a los herederos del Mencho, figuras que representaban la continuidad dinástica y financiera del grupo criminal más violento del continente, Harfuch no solo cumple con una exigencia externa, sino que envía un mensaje demoledor hacia el interior de las estructuras criminales. La era de la impunidad blindada por el poder político ha llegado a su fin. Los analistas internacionales coinciden en que este movimiento es un intento desesperado del gobierno mexicano por evitar la imposición de aranceles del 35% a todas las exportaciones mexicanas, una amenaza que Donald Trump ha utilizado como mazo en su mesa de negociaciones. La economía de México, que depende en un 80% del comercio con su vecino del norte, no podría sobrevivir a una guerra comercial y militar simultánea. Por ello, la entrega de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación funciona como una válvula de escape política. Sin embargo, el costo interno es incierto. La estructura del cártel, conocida por su disciplina militar y su capacidad de fuego superior, se encuentra ahora en un estado de ebullición, mientras los detenidos son procesados en cortes federales de Virginia y Columbia, enfrentando cargos por la importación de toneladas de fentanilo y lavado de miles de millones de dólares. En las montañas de la Sierra de Jalisco se reportan movimientos de tropas del cártel que presagian una respuesta violenta. La estrategia de Trump ha forzado a México a abandonar su postura de neutralidad y lo ha empujado a una guerra frontal que el gobierno anterior intentó evitar a toda costa. El tablero está encendido y los movimientos de Harfuch sugieren que esto es solo el comienzo de una purga sistemática exigida por el nuevo orden en Washington. La caída de los herederos del Mencho no es un hecho aislado, sino la pieza central de un efecto dominó que comenzó con el colapso del régimen en Caracas. En los círculos de inteligencia de Washington se habla de una reingeniería total del patio trasero de los Estados Unidos. La captura de Nicolás Maduro, ejecutada con precisión quirúrgica semanas atrás, envió un mensaje sísmico a todos los gobiernos de la región. La era de la tolerancia hacia los estados fallidos
o capturados por el crimen organizado, ha terminado de manera abrupta. Donald Trump, respaldado por un gabinete de línea dura donde figuras como Marco Rubio en el Departamento de Estado han diseñado una estrategia de estabilización regional, ha dejado claro que México es la prioridad absoluta. Para la Casa Blanca, la frontera sur no es solo una línea geográfica, sino el frente de batalla principal en una guerra donde las bajas estadounidenses por sobredosis de fentanilo superan las 100,000 personas al año. Este dato, convertido en el motor de la política exterior de Trump, fue el peso que aplastó cualquier intento de resistencia soberanista por parte del gobierno mexicano. El papel de Omar García Harfuch en este escenario es el de un equilibrista que camina sobre un cable de alta tensión, mientras que en el pasado la política de seguridad mexicana se basaba en la contención y en ocasiones en la coexistencia tácita para evitar derramamientos de sangre masivos, la nueva directriz de Washington no permite zonas grises. La entrega de los hijos de Nemesio Oseguera Cervantes es vista por los analistas como un pago inicial de una deuda de seguridad que México ha acumulado durante décadas. Pero hay un elemento más profundo en esta operación: la inteligencia compartida. Se rumorea que los sistemas de vigilancia interceptaron comunicaciones clave que vinculaban la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación con redes de apoyo logístico en países del eje bolivariano, creando una superestructura criminal que amenazaba la estabilidad hemisférica. Al desarticular a los herederos, Harfuch no solo cumple con Trump, sino que corta los lazos de una red transnacional que pretendía utilizar el territorio mexicano como un santuario para operaciones que iban mucho más allá del tráfico de drogas tradicional. Desde el punto de vista económico, la presión ha sido asfixiante. Donald Trump ha utilizado el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, no como un acuerdo de cooperación, sino como una herramienta de disciplina geopolítica. La amenaza de declarar una emergencia nacional que cerrara los puertos de entrada comerciales fue el detonante que obligó a la administración de Sheinbaum a dar luz verde al operativo de Harfuch. Para México, perder el acceso al mercado estadounidense por una semana significaría una contracción del Producto Interno Bruto de casi 2 puntos porcentuales y una devaluación masiva del peso que desestabilizaría el orden social. En este contexto, la soberanía se ha convertido en un lujo que el país no puede permitirse. La entrega de los criminales es, en esencia, un sacrificio necesario para mantener a flote la economía nacional. Sin embargo, el costo político interno para la presidenta es inmenso, ya que sectores de la izquierda radical ven en esta acción una capitulación total ante el imperialismo yanqui. Mientras tanto, en las sombras de la estructura criminal, el vacío de poder generado por la captura de los herederos del Mencho está provocando un reordenamiento violento. Otras facciones, como el cártel de Sinaloa, observan con cautela, pero con apetito oportunista. El temor en Washington es que la caída de un gigante solo fortalezca a otro, por lo que la orden de Trump ha sido extendida. No habrá distinciones. El secretario Harfuch sabe que tras los hijos del Mencho vendrán otros nombres en la lista de objetivos prioritarios. La maquinaria de extradición se ha aceitado y ahora funciona a una velocidad nunca antes vista. Los ciudadanos mexicanos asisten a este espectáculo mediático y judicial con una mezcla de esperanza por el fin de la violencia y temor por la represalia que los grupos armados puedan desatar en el corazón del país. La narrativa oficial intenta vender esto como un triunfo del Estado de Derecho, pero en la realidad de las calles todos saben que las órdenes se firman en inglés y se ejecutan con la urgencia de quien sabe que su propia supervivencia política está en juego. La logística detrás del traslado de los herederos de Nemesio Ceguera Cervantes hacia los Estados Unidos fue ejecutada con una precisión que rozó la perfección técnica y la frialdad diplomática. Una vez que el secretario Omar García Harfuch
confirmó que los objetivos estaban bajo custodia federal y sus identidades plenamente verificadas mediante biometría avanzada, se activó el protocolo de entrega inmediata. No hubo traslados a penales de máxima seguridad en territorio mexicano ni burocracia de oficina. El destino era un hangar militar restringido donde un avión Gulfstream de la División de Operaciones Aéreas de la DEA esperaba con las turbinas encendidas. El cielo de la Ciudad de México y del estado de Jalisco fue blindado por una zona de exclusión aérea coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Comando Norte de los Estados Unidos. Este nivel de cooperación, que en cualquier otro momento habría sido denunciado como una violación flagrante a la soberanía, hoy se presenta como la única vía para evitar una ruptura total entre las dos naciones. Al aterrizar en una base aérea de acceso restringido en el estado de Texas, los detenidos fueron recibidos por un despliegue masivo de agentes federales y marshals estadounidenses. La imagen de los herederos del Mencho, cabizbajos y esposados, descendiendo de la aeronave bajo custodia extranjera, se convirtió instantáneamente en la noticia más importante de la década para la justicia de los Estados Unidos. Casi de inmediato, el presidente Donald Trump utilizó sus canales de comunicación directa para enviar un mensaje contundente al mundo. Con su característico tono triunfalista, el mandatario afirmó que la entrega era el resultado de una nueva era de respeto hacia la ley estadounidense y una advertencia final para todos aquellos que crean que pueden envenenar a la juventud de su país con fentanilo sin enfrentar consecuencias directas. Trump no escatimó en palabras al señalar que la operación Resolución Absoluta en Venezuela fue solo el prólogo de lo que podría suceder en México si la colaboración no es absoluta y permanente. Desde el punto de vista jurídico, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha preparado un expediente de miles de páginas que clasifica las actividades del cártel Jalisco Nueva Generación no solo como narcotráfico, sino como una amenaza a la seguridad nacional bajo cargos de terrorismo químico. El uso del fentanilo como un arma de destrucción masiva silenciosa ha permitido que los fiscales federales soliciten penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La entrega por parte de Harfuch no es solo un acto de justicia, es una entrega de activos de inteligencia. Se sabe que los detenidos poseen información crítica sobre la red de lavado de dinero que conecta a bancos internacionales, empresas fachada en el Caribe y altos mandos militares que han permitido el libre flujo de precursores químicos provenientes de Asia. La Casa Blanca busca desmantelar la infraestructura financiera que permite que estos grupos tengan presupuestos que superan a los de muchos ejércitos centroamericanos. En México, el silencio mediático oficial ha sido ensordecedor, roto únicamente por comunicados breves que intentan minimizar el papel de la presión externa. Sin embargo, en el ámbito económico, los mercados han reaccionado con una volatilidad nerviosa. Aunque la entrega evita sanciones inmediatas, los inversionistas internacionales temen que la respuesta del cártel en suelo mexicano desestabilice las rutas comerciales y las zonas industriales de la zona del Bajío. Omar García Harfuch se encuentra ahora bajo la lupa constante. Para Washington es un aliado indispensable, pero para las estructuras criminales internas es el hombre que rompió el pacto de no agresión. La tensión se siente en cada retén militar y en cada oficina gubernamental. La entrega de los hijos del Mencho es la prueba de fuego de que el poder real en la región ha cambiado de manos y que el centro de gravedad de las decisiones sobre la seguridad mexicana se ha desplazado definitivamente hacia el despacho Oval. La desarticulación de la línea sucesoria del cártel Jalisco Nueva Generación ha provocado un vacío de poder que los analistas de inteligencia denominan el momento de la fragmentación caótica. Mientras los herederos enfrentan la justicia en los Estados Unidos en las calles de México, la incertidumbre se traduce
en un despliegue militar sin precedentes, Omar García Harfuch, operando con la validación directa de Washington, ha transformado la Secretaría de Seguridad en una extensión táctica de los intereses estadounidenses en la región. Sin embargo, este movimiento ha despertado al gigante dormido del narcotráfico, el Cártel de Sinaloa. Bajo el liderazgo de las facciones remanentes de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los operadores leales a Ismael El Mayo Zambada, el grupo rival observa la caída de sus enemigos con una mezcla de júbilo y paranoia. Saben que en la nueva lista de objetivos de Donald Trump no hay espacio para intermediarios ni para treguas de largo plazo. La doctrina de seguridad nacional que Trump ha impuesto desde la Casa Blanca se basa en la premisa de que los cárteles ya no son simples grupos de tráfico de sustancias, sino entidades paraestatales que desafían la estabilidad del comercio global. Expertos en geopolítica sugieren que la entrega de los herederos del Mencho es solo la punta del iceberg de un plan mucho más ambicioso, la creación de un protectorado de seguridad binacional en la frontera norte. Esto implicaría que las fuerzas especiales de los Estados Unidos podrían realizar incursiones de precisión dentro de los primeros 100 kilómetros de territorio mexicano para asegurar que los flujos de fentanilo sean cortados de raíz. La administración de Claudia Sheinbaum, aunque intenta mantener una retórica de soberanía en sus comunicaciones oficiales, ha tenido que aceptar la presencia de asesores militares extranjeros que coordinan operaciones de inteligencia en tiempo real desde bases en territorio nacional. En el ámbito económico, la jugada de Trump ha sido maestra al condicionar la estabilidad del peso mexicano y la continuidad del flujo comercial a resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado. Ha logrado que el gobierno mexicano realice el trabajo pesado que Washington antes tenía que negociar durante años. Esta estrategia de presión máxima está siendo observada de cerca por otros países de la región como Colombia y Ecuador, quienes temen que el modelo de intervención aplicado recientemente en Venezuela se convierta en la norma para todo el continente. El mensaje es implacable. La prosperidad económica de América Latina está intrínsecamente ligada a su capacidad para alinearse con las prioridades de seguridad de los Estados Unidos. No hay espacio para la ambivalencia ni para los discursos que ignoren la realidad de la crisis de salud pública que asola a las ciudades estadounidenses, donde las muertes por sobredosis han alcanzado cifras récord. Mientras tanto, la narrativa emocional en México está profundamente dividida. Por un lado, una población agotada por décadas de violencia ve en la mano dura de Harfuch y en la presión de la Casa Blanca una luz al final del túnel, una posibilidad real de que los grandes capos finalmente enfrenten consecuencias que no pueden comprar con dinero. Por otro lado, existe un temor fundado a que la entrega de los líderes provoque una guerra de guerrillas urbana por el control de las plazas vacantes. La inteligencia militar reporta que diversas células del cártel Jalisco Nueva Generación han comenzado a operar de manera autónoma, lo que dificulta su rastreo y aumenta el riesgo de ataques contra la infraestructura civil. La guerra ha entrado en una fase mucho más compleja y peligrosa, donde los enemigos ya no tienen un rostro único y el campo de batalla se ha vuelto invisible. Harfuch sabe que cada paso que da lo aleja más de la política tradicional y lo adentra en un conflicto de escala global, donde la única regla es la supervivencia del más fuerte bajo la sombra del poder estadounidense. El desenlace de esta crisis no solo marca el fin de la hegemonía del cártel Jalisco Nueva Generación, sino el nacimiento de una nueva arquitectura de control en América Latina. Mientras los herederos de Nemesio Oseguera Cervantes son recluidos en celdas de aislamiento total, esperando un juicio que promete revelar los nombres de la red de protección política más extensa de la historia moderna, México se enfrenta a su propio espejo. La estrategia de seguridad
que durante años intentó evitar la confrontación directa, ha quedado sepultada bajo el peso de la realidad geopolítica. El presidente Donald Trump ha demostrado que su visión de una frontera segura no se detiene en el muro físico, sino que se extiende hasta las raíces mismas de las organizaciones que operan a miles de kilómetros de distancia. Para el ciudadano común, la gran pregunta sigue siendo si esta entrega traerá una paz duradera o si simplemente es el preludio de una nueva ola de violencia mientras las facciones se disputan los restos del imperio del Mencho. Omar García Harfuch emerge de este episodio como la figura más poderosa y al mismo tiempo más vulnerable del gabinete mexicano. Su capacidad para ejecutar las órdenes de Washington sin que el país cayera en un estado de anarquía total le ha ganado el respeto táctico del Pentágono, pero lo ha colocado en una posición de riesgo extremo. Los analistas sugieren que México ha entrado en una fase de soberanía compartida, donde las decisiones de seguridad son validadas en tiempo real por el Comando Norte. Este es el nuevo orden regional, uno donde el pragmatismo económico y la supervivencia política dictan las reglas del juego. La caída de los herederos es un mensaje para todos los grupos criminales del hemisferio. La protección de las fronteras estatales ha dejado de existir frente a la determinación de una potencia que ha decidido tratar al narcotráfico con la misma severidad que al terrorismo global. En los tribunales de los Estados Unidos, el juicio que está por comenzar no será solo contra unos individuos, sino contra un modelo de negocio que ha cobrado millones de vidas. La evidencia acumulada por la Administración de Control de Drogas y el Buró Federal de Investigaciones, fortalecida por los testimonios que comenzarán a fluir desde las celdas de máxima seguridad, amenaza con desestabilizar no solo a grupos criminales, sino a estructuras financieras que se creían intocables. Mientras tanto, en las montañas de México, la búsqueda del Mencho continúa, pero ahora con una urgencia distinta. El líder máximo se encuentra solo, viendo cómo su linaje es entregado por aquellos que juraron protegerlo. La era de los grandes señores de la droga parece estar llegando a su ocaso, reemplazada por una vigilancia tecnológica y militar que no conoce fronteras. Cerramos este reporte especial con una reflexión sobre el futuro. Lo que hoy hemos presenciado es el resultado de una colisión entre la voluntad de hierro de Washington y la necesidad de supervivencia de la Ciudad de México. El bombazo informativo de la entrega de los herederos del Mencho es el punto de inflexión de una historia que todavía se está escribiendo. Los próximos meses serán críticos para determinar si esta alianza forzada puede reconstruir el tejido social de una nación herida o si el costo de la paz será una dependencia total de los dictados externos. Y el tablero geopolítico se ha movido, las piezas han caído y el mapa de poder en el continente nunca volverá a ser el mismo. El mundo observa, México espera, y la justicia estadounidense, impulsada por la orden de Trump, avanza sin mirar atrás.